Hola, buenos días, qué bueno tenerlos conectados esta mañana. Un saludo a todos los que ya se encuentran conectados. Estoy transmitiendo en ese momento, o más bien vamos a transmitir el mensaje esta mañana desde uno de los lugares que considero que es de los más especiales para el ministerio. Y eso se debe a que en este lugar, en este espacio es donde iniciamos las primeras reuniones de impacto. No sé cuántos se acuerdan, no sé cuántos estuvieron en esas primeras reuniones que teníamos. Primero iniciamos con puros varones, como un grupo para varones, donde teníamos estudios bíblicos, nos reuníamos, adorábamos al Señor juntos de corazón. Después se fueron incluyendo las damas, ¿verdad? Empezaron a llegar, a incluirse a los estudios bíblicos, y de ahí el Señor puso en nuestro corazón el iniciar la obra, el ministerio, ya de manera más formal, dándole de una forma ya de acuerdo a los propósitos del Señor, y así es como inicia la congregación, ¿verdad? Pero nuestras primeras reuniones fueron en este lugar. Claro que no habían los sillones, no estaba como está ahorita, pero es un lugar muy especial. ¿Y por qué les comento todo esto, familia? Porque si Dios permite, estamos próximos en algunas semanas a que primero Dios podamos ya reanudar actividades en la congregación de manera presencial. Pero no quiero que iniciemos actividades, que regresemos al trabajo de la congregación que se había estado haciendo de la misma manera como nos fuimos antes de esta pandemia. Gracias a Dios, al parecer los casos aquí en la ciudad pues van disminuyendo. Esperamos en el Señor que esta tendencia continúe. Pero independientemente de todo ello, recordemos que al salir de esta pandemia, al salir de todo este proceso del año en el que hemos pasado, van a haber dos grupos de personas: aquellos que van a regresar igual a como estaban antes de la pandemia, que no han cambiado su carácter, no han cambiado su manera de pensar, no han cambiado sus actitudes, y regresarán los que han sido transformados, moldeados, procesados en medio de todo esto que estamos viviendo. Y a mí me gustaría que como congregación podamos ser de aquellos que regresan con una actitud diferente, con un pensamiento diferente, con una manera de ver y de entender la iglesia diferente a como nos fuimos antes de que se suspendieran las actividades. Y es por eso que este mes iniciamos una serie titulada Antes de Regresar, y la semana pasada el Señor nos permitió meditar acerca de la iglesia como una idea que Él le dio al mundo para llevar a cabo la obra del ministerio. Pero a partir de este domingo, a los siguientes dos que vienen, quiero que regresemos a los fundamentos, a lo más importante. ¿Por qué existe la congregación? ¿Para qué existe la congregación? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Por qué existe la congregación cristiana? Y sobre todo, ¿por qué existe el Ministerio Impacto? ¿Y para qué existe? Así que en esta mañana vamos a meditar sobre un tema que titulé Una iglesia que sabe adorar. Una iglesia que sabe adorar. Recordemos que a la iglesia se le han dado tres ministerios. Hay tres ministerios que la iglesia debe llevar a cabo, tres funciones. Si trasladamos esto a la vida natural, cotidiana, en la sociedad, nos vamos a dar cuenta que toda asociación, institución o lugar existe por una razón, existe para algo. Hay tiendas, hay ferreterías, hay papelerías y hay farmacias, y cada una de ellas es definida por los productos que da, por la necesidad que cubre. No vas por clavos a la farmacia o a la papelería, o no vas a comprar la carne en las mañanas a la ferretería. Sería algo muy extraño, ¿verdad? Incluso donde hay muchas tiendas, donde hay muchos negocios, cada uno tiene su especialidad y se enfocan en ello, trabajan en ello. La ferretería sabe que tiene que surtir todo tipo de material, de clavos, de tornillos, de herramientas. Las farmacias saben que deben tener todo tipo de medicamentos, de suplementos alimenticios, etc. Lo mismo sucede en las carreras profesionales. No vas a contratar a un dentista para que componga tu auto,
o no vas a llevar tu auto a un carpintero. Buscas un carpintero para que te haga un mueble, un tapicero para que te componga la silla o un maestro para que le dé asesorías a tus niños. Entonces vemos cómo en la naturaleza, en la sociedad, hay un enfoque en cada área, tanto a nivel de institución, de negocios, como de personas. Y esto nos debe llevar a pensar, entonces, ¿cuál es el giro de la congregación? ¿Cuál es el giro de la iglesia? Si puedo usar esta palabra, claro, refiriéndome a cuál es la razón de ser de la iglesia. Y la iglesia tiene por lo menos 3 propósitos que no importa qué iglesia vayas, no importa qué denominación sea, una iglesia bíblica es aquella que cumple con estos 3 propósitos. Un ministerio a Dios, un ministerio a los creyentes y un ministerio al mundo. Cuando hablamos de ministerio, la palabra ministerio significa servicio o servir. Un servicio a Dios, un servicio a los creyentes y un servicio al mundo. El servicio al mundo lo conocemos como evangelismo. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Es cuando salimos y compartimos el evangelio a aquellos que aún no han puesto su fe en Jesús. Cuando hablamos acerca del ministerio de los creyentes, estamos hablando del discipulado. Discipulado es más que una clase. Generalmente lo manejamos así como discipulado 1, 2 y 3, pero la realidad es que el discipulado va mucho más allá de una clase. El discipulado es un proceso de aprendizaje. El discipulado es un proceso de transformación. Cuando nuestra mente empieza a ser renovada por la palabra de Dios y nuestro corazón empieza a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Eso es el discipulado y tiene muchas áreas de desarrollo. El discipulado comprende desde el conocimiento bíblico hasta la capacitación ministerial y la transformación de carácter. Eso es el discipulado. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que hagan y guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Ese enseñarles, Jesús está hablando del discipulado, la responsabilidad de la iglesia de discipular a los creyentes. Así que ya tenemos 2, evangelismo y discipulado. Pero hay una esencia que hace a la iglesia muy diferente a cualquier otro tipo de asociación o institución cristiana. Por ejemplo, hay ministerios que se dedican al cuidado de adultos mayores y es un ministerio enfocado hacia ello. Eso los hace un ministerio, pero no los vuelve una congregación local. ¿Por qué? Porque tienen un enfoque hacia el servicio. Pero cuando hablamos de una congregación, estamos hablando de un cuerpo de creyentes, estamos hablando de un cuerpo de discípulos que han asumido la responsabilidad de los 3 ministerios que Dios ha dado a la iglesia: evangelismo, discipulado y el ministerio a Dios, que es la adoración. Y estoy seguro que has escuchado mucho de la palabra adoración. Y hacia ahí es donde yo me quiero enfocar en esta mañana. Recuerda, el tema se titula Una iglesia que sabe adorar. Pero, ¿qué es la adoración? Dependiendo de los trasfondos que tengamos, como hayamos crecido, nuestro concepto de adoración puede estar influenciado por la tradición. Entonces, quizá para nosotros adoración viene a nuestra mente rituales, ritos, cosas que se hacen los domingos en la iglesia. Puede ser que adoración sea ir a la iglesia, o adoración para otros puede ser música o cantar. Bueno, primero quiero comentarte lo que no es la adoración. La adoración no es un estilo de música. Vamos a comenzar por ahí. Lo primero que se debe grabar en nuestra mente es que no hay música de alabanza y música de adoración.
como a veces se maneja en la iglesia, ¿no? Primero alabanza, después adoración. No, la adoración no es un estilo de música, no es música lenta, porque algunos asumen que adoración es como música lenta, así como para levantar las manos, cerrar los ojos. No, la adoración no es música lenta. La adoración tampoco solo es ir los domingos al templo, porque algunos asumen que se adora a Dios solo en el templo. Entonces, ir los domingos al templo equivale para ellos a adorar a Dios. Y claro que esto tiene una dimensión dentro de la adoración, tanto la música como el congregarnos localmente. Y es por eso que también es importante que estemos conectados y que reaperturemos apenas haya la oportunidad y el Señor así nos lo indique, volver a reunirnos, a aperturar la congregación para adorar al Señor de manera congregacional. Y eso tiene una parte dentro de la adoración, pero adoración no es solo eso, no es solo ir al templo y pensar que ya cumplimos con la adoración. Ese es un gran error, pensar que es un estilo de música o pensar que es solo ir al templo. Cuando hablamos de adoración, más bien estamos hablando de una actitud del corazón. Estamos hablando de esa actitud del corazón que se enfoca en hacer, en pensar y en hablar cosas que alegren el corazón del Padre. Adoración es todo lo que hacemos, todo lo que pensamos o todo lo que decimos para alegrar el corazón del Padre, para agradar a Dios, para glorificar a Dios. Y alguien dirá, ¿cómo está eso, pastor? ¿Qué es eso de alegrar el corazón del Padre? Bueno, no sé si te acuerdas, ahí en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús fue bautizado. El Señor Jesús baja las aguas del bautismo, Juan Bautista está bautizando a todos y el requisito para ser bautizado era el arrepentimiento de pecado. Los escribas, los fariseos se acercaron para ver qué hacía Juan Bautista, un poquito de contexto. Y esto lo puedes encontrar ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. Juan Bautista es enviado por el Señor para abrir el camino del Mesías. Hasta ese momento el bautismo era un ritual instituido para los gentiles que se convertían al judaísmo. Así que un judío sea bautizado era una humillación, era algo que para ellos era inaudito. Así que los líderes religiosos de ese momento, los grandes maestros de la ley, los teólogos que estaban en el seminario, que habían estudiado sus maestrías, sus doctorados, los más estudiados, se acercaron a ver a ese predicador que decía que Dios lo había mandado. Porque recordemos que Juan Bautista no tenía estudios de seminario, no tenía estudios de instituto bíblico. Juan Bautista no era un escriba, no era un fariseo. Juan Bautista no era un maestro de la ley, pero Juan Bautista era un profeta de Dios. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre los que estudian teología y los que conocen a Dios. El que conoce a Dios habla de Dios, conoce de lo que ha experimentado. El que solo estudia teología y piensa que estudiando es igual que conocer a Dios, se llena de letras y pierde el poder del Espíritu. Entonces hay que tener un equilibrio en esto. Pero vaya, ese es otro tema. Juan Bautista está predicando el arrepentimiento de pecados y ese requisito es el que se le pide a los que se van a bautizar. El Señor Jesús llega con Juan Bautista. Juan Bautista le dice, yo no te voy a bautizar, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, es necesario que cumplamos todo lo que Dios exige. Y Juan Bautista bautiza al Señor Jesús. El Señor Jesús no necesitaba ser bautizado porque Él no tenía nada de qué arrepentirse. El Señor Jesús no tenía por qué bajar a las aguas del bautismo a humillarse como si fuese un pecador, porque Él era hijo de Dios desde que estaba en el vientre de María. Él es hijo de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no tenía que bautizarse
para arrepentimiento de pecados, y sin embargo lo hace. Y entonces dice la palabra que una voz se oyó, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esa palabra complacencia la podemos traducir como en el cual mi corazón se agrada, del cual mi corazón se agrada, o del cual mi corazón se alegra. Este es mi Hijo amado, el que alegra mi corazón, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el modelo a seguir. El Señor Jesús, como Hijo de Dios, buscaba alegrar el corazón del Padre. Nosotros, como cristianos, es decir, seguidores del Maestro, seguidores de Jesús, debemos pensar, actuar, hablar, vivir de tal forma que busquemos alegrar el corazón del Padre, que alegremos el corazón del Padre. Los que son padres seguramente podrán conectar más fuertemente esta idea. Tienen hijos desobedientes y tienen hijos obedientes. Tienen hijos que les alegran el corazón y tienen hijos que les entristecen el corazón. Hay actitudes que alegran el corazón de los padres y hay actitudes que hieren el corazón de los padres. Estimado amigo, amada familia, congregación, recordemos lo que dice el apóstol Juan en su carta: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para vernos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos parte ahora de la familia de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso pone en nosotros la responsabilidad de tener la actitud correcta hacia el Padre. Y la actitud correcta es la actitud de adoración, esa que busca alegrar el corazón del Padre. Por eso siempre decimos que cristianismo no es religión, cristianismo es relación, porque empezamos a ver a Dios no como un Dios de rituales, no como un Dios de exigencias, no como ese que está ya sentado en el trono, en el cielo, buscando a ver en qué momento fallas para lanzar un rayo y para condenarte, sino como aquel que envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él y ahora seamos parte de la familia de Dios. Recordemos que eso es la iglesia. La iglesia es diseño de Dios, es creación de Dios, y el Señor Jesús pagó un precio para que ahora tú y yo estemos en la iglesia. Por eso ya no nos pertenecemos y por eso no podemos seguir viviendo de la misma manera, sino que ahora estamos llamados como iglesia a adorar al Padre, a glorificar al Padre, a darle gloria al Padre. Y darle gloria al Padre significa tener la actitud de que todo lo que hagamos sea para alegrar su corazón. Amada familia, eso es la adoración. Adoración es todo lo que hacemos, pensamos o decimos para alegrar el corazón del Padre. Y como iglesia estamos llamados a eso. Cuando nosotros iniciamos Impacto, iniciamos por una inquietud, porque percibíamos que en las congregaciones donde nos encontrábamos no había, o más bien se había perdido esa actitud de adoración. Sentíamos que estábamos envueltos en rituales, en reglas, en reglamentos, en constituciones, y que no necesariamente son malas, que muchas veces son necesarias debido a nuestra carnalidad, rebeldía, incluso como hijos de Dios, pero esto había absorbido la actitud de adoración, no había libertad en la adoración. Buscábamos alegrar el corazón del Padre con lo que el Padre nos había dado. Y claro, que iniciamos ya hace unos años, imagínense si ahorita pues todavía nos ven y nos consideran que estamos chavos. Algunos han dicho, incluso como pastor, no soy muy joven, y la verdad es que aunque ya no soy ese chavito de 15, ¿verdad? Todavía estamos jóvenes en comparación de la experiencia que aún nos falta recorrer, pero decidimos tomar el reto del llamado de Dios para transformar nuestra generación. Y cuando hablamos de transformar nuestra generación, estábamos hablando de extender la cultura del reino.
porque entendíamos que la cultura del reino era una cultura de adoración precisamente. La cultura del reino es esa cultura donde vivimos, actuamos, nos movemos con un principio que rige todo lo demás. Y ese principio es que todo lo que hagamos, digamos, pensamos, debe buscar agradar al Padre, no agradar a la gente, no agradar al mundo, ni agradarnos a nosotros mismos, sino agradar al Padre. Una actitud de adoración. Y eso es lo que buscamos en la congregación, una actitud de adoración. Ese es el ambiente por el cual iniciamos Impacto, extender la cultura del reino. Y en los próximos otros 2 domingos voy a compartir los otros 2 ministerios que son parte integral de esto. Ahora, cuando hablamos de alegrar el corazón del Padre, tenemos que recordar lo siguiente, que la adoración para el ser humano es como respirar, es algo natural, es algo que se da. En el momento en el que el bebé sale y el doctor tiene al bebé, el doctor le da una nalgadita al bebé. Nadie le enseñó a llorar al bebé, no le dieron una clase de 32 horas para que tenga la competencia de llorar. Y así como llora de manera natural, también respira. Y los bebés, los médicos no tienen preparado un salón para un curso de 20 horas teóricas y 10 prácticas para la competencia de respirar, de llorar o de comer, de ninguna manera. Porque es algo natural en el ser humano. De la misma manera, es algo natural en el ser humano adorar. Es algo natural, es algo que brota de su naturaleza, porque recordemos que el hombre está constituido de una parte material y una parte inmaterial, una parte espiritual que lo conforman el espíritu y el alma. Y el corazón del hombre está constantemente buscando adorar algo, es decir, alegrar a algo o a alguien. Y si tú no estás adorando a Dios, tú estás adorando algo más. Así de sencillo. Si tu corazón no está anclado en Jesús, si tu corazón no está anclado en Dios, tú estás adorando otra cosa, aún una persona, porque todo lo que no es Dios es creado. Dios creó todas las cosas y las creó para su gloria, para su adoración. Ese es nuestro propósito individual, pero también es el propósito de la iglesia. Cuando tú no estás adorando a Dios, tú estás adorando otra cosa. Puede ser que estás adorando tus sueños, estás adorando tus planes, estás adorando a tu novia, a tu novio, al que te dejó, al que no te hizo caso y ahí estás aferrado, o a un aumento de sueldo que no te dieron. Amas tanto eso que es lo que estás adorando y buscas agradar allá, agradar aquí, agradar por allá o agradar a alguien en vez de agradar a Dios. Ese es el gran problema en los noviazgos. El problema del noviazgo es que nos enamoramos y al enamorarnos nos embobamos y al embobarnos nos olvidamos de que nuestro corazón debe estar anclado en Dios para adorar a Dios y dejamos de alegrar el corazón del Padre para empezar a alegrar el corazón de la chica y del chico, y entonces vienen los problemas porque sacamos a Dios de nuestra relación, de nuestro noviazgo, cuando debería nuestro noviazgo servir para alegrar el corazón del Padre. Ahora, la adoración es un estilo de vida. La adoración no es una norma, no hay un manual donde te digan adoración punto 1, punto 2, 2.1, 2.2, 2.3. Muchas veces nos gusta eso, nos gusta que nos den procesos. A ver, paso 1, paso 2, paso 3, paso 20 para que llegues a ser un adorador. A veces buscamos fórmulas, buscamos que nos digan, a ver, cómo funciona la adoración y desarmarla como si fuera una máquina, como si fuera un objeto que pudiésemos desarmar para ir armando y llegar a ser un adorador. Y la realidad es que esto no funciona así, porque la adoración, recordemos, es un estilo de vida, no es una ciencia como las matemáticas, donde te puedes aprender a sacar raíces cuadradas, puedes aprender a multiplicar o a dividir, y hay toda una teoría detrás de eso. La adoración, a diferencia de ello, es una relación, y eso lo convierte en un estilo de vida.
No hay manuales para ello. No hay fórmulas mágicas. La adoración no es parte de nuestra vida. La adoración es nuestra vida, porque el Señor Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Acompáñame rápidamente. Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos, en el capítulo 12, en el verso 1, un pasaje que muchos conocerán, la Reina Valera 60, ¿verdad? Que es una de las traducciones más amadas en nuestra Latinoamérica. Dice, por tanto, ruego, amados hermanos, que os entreguéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Voy a darle lectura en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Quiero que notes que aquí el apóstol Pablo está hablando de adoración y dice que la forma verdadera de adorar a Dios es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Pablo no dice que la forma correcta de adorar es con un boletín los domingos que dice oración de iniciación, oración de ofrecimiento, oración de esto, oración de aquello, párate, siéntate, párate, siéntate, párate, siéntate. Nunca dice esto el apóstol Pablo. Tampoco el apóstol Pablo dice la verdadera manera de adorar es llevar tu Biblia de 2 metros bajo el brazo todos los domingos, con tu corbata, con tu pantalón, con tu vestido de esta forma, de aquella forma y así, y siéntate en la banca y no te muevas y no respires y no hables como si estuvieras en el ejército. Pablo no dice eso. Tampoco Pablo dice que la forma de adorarlo, la verdadera forma de adorarlo es gritando, girando y dando vueltas como trompo en la congregación, tirando sillas y gritando desenfrenadamente. Pablo no dice nada de eso. Él dice, entreguen su cuerpo a Dios, que sea un sacrificio vivo y santo. Y cuando habla de cuerpo, el apóstol Pablo está hablando de la misma manera que Jesús habló cuando dijo allá en Mateo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo. Cuando Pablo habla del cuerpo, está diciendo que entreguemos todo lo que somos. La verdadera adoración a Dios no es una parte de nosotros. La adoración a Dios somos nosotros. Nosotros somos el sacrificio. En el Antiguo Testamento se entregaba un cabrito, un animalito en un altar. Jesús es el Cordero, el sacrificio vivo que cumplió todas las ofrendas del Antiguo Testamento. Pero ahora, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, el apóstol Pablo nos invita a que nuestro cuerpo se vuelva un sacrificio vivo, una entrega total en el altar de Dios. Primera a los Corintios 10:31. Primera a los Corintios, capítulo 10, verso 31. Dice la palabra, así que sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios es hacer las cosas para agradar el corazón de Dios, para alegrar el corazón del Padre. Y quiero que notes que aquí el apóstol Pablo está relacionando la adoración con el almuerzo, con el desayuno y con la cena. Porque dice que sea que coman o beban. Es decir, ya sea que estés desayunando, almorzando, cenando, tomando la merienda, levantándote en la madrugada a buscar algo en el refri porque tienes hambre, hazlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, no me lo estoy inventando yo. Pero quiero que notes otra cosa. Dice, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan. En el primer pasaje que leímos en Romanos 12:1, Pablo está enfatizando la actitud. Entréguense, que sea de corazón, no por obligación. En este segundo pasaje, el apóstol Pablo está enfatizando no la actitud, sino la acción. Todo lo que hagamos, hay que hacerlo con la actitud correcta, pero hay que hacerlo también. O sea, no solo se trata de la actitud, sino también de la acción. No solo se trata del deseo, sino del hecho.
Por ahí dicen que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y podemos tener el deseo, pero si no hacemos nada, tampoco es adoración sincera. Pablo está diciendo que todo lo que hagamos, incluso comer, debe ser para la gloria de Dios. Y eso significa que toda nuestra vida debe ser para adoración. El trabajo, la obediencia a los padres, el amor a los hijos, el amor a la esposa, el respeto al esposo, el cariño a la esposa, todo eso es adoración. Cómo tienes tu casa, si está limpia, si está sucia, si ya está lleno de telarañas la sala, la cocina, en la cocina entras, no hay ni un espacio donde poner otro plato sucio. Todo eso está reflejando parte de nuestro entendimiento de la adoración. Porque todo lo que hacemos y las cosas como las tenemos deben reflejar al Dios que adoramos. No debe haber incongruencia entre la actitud, la acción y nuestro concepto de Dios. Pero si nosotros tenemos un concepto bajo de Dios, nuestra adoración también va a ser mediocre. Pero si nosotros tenemos un concepto alto de Dios, entonces nuestra adoración va a ser cada vez más y más y más hacia el carácter divino, a la perfección, hacia el mejoramiento. Por eso, como creyente, familia, es inaceptable que seamos mediocres en lo que hacemos. No se puede. Porque lo que somos dice y habla de lo que creemos. Y si creemos en un Dios perfecto, en un Dios santo, en un Dios poderoso y amoroso, entonces debemos esforzarnos porque lo que hagamos y como lo hagamos refleja ese Dios que adoramos. Colosenses 3:23. Espero que alguien me siga hasta acá. Ahora no estoy hablando aquí de perfección en el sentido de infalibilidad, porque los únicos que creen que hay alguien infalible en la tierra son los católicos y creen que el Papa es infalible, pero la Biblia dice que no hay hombre infalible sobre la tierra. Jesús dijo, solo hay bueno uno, Dios. Y Jesús es Dios. Jesús fue el único hombre perfecto sobre la tierra. De ahí para acá todos estamos en el mismo barco. Cuando hablamos de que seamos excelentes en lo que hacemos, estamos hablando de que demos lo mejor que podamos. Y claro que tendremos errores. Colosenses 3:23. Irnos hacia el extremo del perfeccionismo se llama legalismo y se transforma en fariseísmo. Colosenses 3:23 dice la palabra, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Ese es el secreto de la adoración. Ese es el secreto de hacer todo para la gloria de Dios. Pastor, ¿cómo hago todo para la gloria de Dios? Bueno, hazlo como si lo estuvieras haciendo para Jesús. Y si trasladamos eso al trabajo de la congregación y al ministerio de la congregación, una de las cosas por las cuales deseamos iniciar Impacto era que anhelábamos una congregación que hiciera las cosas de corazón, no por obligación, no porque ni modo, ya no me queda otra, que los domingos se llenara de gente que anhela estar en la presencia de Dios, de gente que anhela adorar a Dios, no de gente que va a sentarse a mascar su chicle a ver qué pasa, a ver un domingo más, o de gente que va nada más a chismear, a platicar los últimos chismes de la semana. Qué bueno es platicar con los hermanos, qué hermoso es poder convivir con los hermanos, ¿verdad? Pero la razón principal por la cual trabajamos en la congregación es el amor a Dios. Si me desvelo es por el amor a Dios, si tengo que caminar porque mi auto se echó a perder, pero hay una responsabilidad y voy a tener que pagar un taxi, pagar Uber, pagar mi transporte, es por amor a Dios. Sí, tengo que hacer lo que sea que yo haga, es por amor a Dios, es por amor a Jesús, es por amor al Padre. Familia, yo nunca acostumbro
predicar experiencias, sino la palabra. Sin embargo, quiero usar mi experiencia en esta mañana como ilustración, porque quizá muchos no saben cómo inició Impacto. Ahorita muchos quizá ven al pastor y sí, es que el pastor tiene coche y pues para él es muy fácil, y el pastor porque pues tiene casa y tiene trabajo, pues es muy fácil. No siempre las cosas fueron así. Para los que estuvieron al inicio lo saben muy bien. Hay fotos, me encantaría poder pasarlas, pero en otra ocasión será, donde yo les muestro cómo iniciamos. Y el trabajo para el Señor cuesta, lleva, desgasta. Siempre habrán críticos y de eso lo entiendo y es parte normal. El Señor Jesús también fue criticado duramente durante todo su ministerio siendo Dios. ¿Por qué nosotros nos vamos a molestar si nos critican? Eso es normal. Y desde que iniciamos el ministerio empezaron a haber fuertes críticas a la iglesia, al ministerio de Impacto, y aún hoy hay gente que llega a la congregación a criticar y está bien, cada quien sabe a qué Dios sirve, ¿verdad? Pero nosotros iniciamos con un deseo sincero de hacer todo para la gloria de Dios. Ustedes lo saben, en la congregación jamás hemos predicado ni del diezmo ni de la ofrenda, aunque son temas bíblicos y seguramente en algún momento se tendrá que predicar. No tenemos ni siquiera un tiempo para recoger ofrendas. Hay una caja que está ha siempre estado desde que la congregación inició. Jamás hemos tenido un solo momento los domingos de adoración para recolectar ofrendas, porque incluso en eso veíamos que había un problema en la iglesia, porque el diácono pasaba con el alfolí, ¿no? Así con su varita y hasta casi no te hacía así para que des, y a veces pues decías chispas la ofrenda, y para no quedar mal metías tu mano ahí en la bolsa y buscabas, no, este es de 20, no, este es de 10, no, pues acá hay uno de 50 centavos y dabas lo que bien podías, ya di. Y ese es un problema, porque eso no es adoración, eso no es hacerlo de corazón. El apóstol Pablo dice que todo lo que demos a Dios debemos darlo de corazón. Por eso en la congregación nunca ha habido ese tiempo de ofrenda especial donde les pedimos que pasen a darla. La caja de ofrenda está ahí, y el que de corazón ama al Señor pasa y da, como aquella mujer que dice el Señor Jesús que él estaba sentado viendo la caja de ofrendas en el templo y vio a mucha gente pasar y depositar su ofrenda, y después llegó una mujer que era muy pobre y dio unos centavitos, y el Señor Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta mujer ha dado mucho más que todos los demás, porque los demás dieron de lo que les sobraba, no dieron de corazón, pero esa mujer dio todo lo que tenía. Y si trasladamos eso a nuestra vida, a la congregación, yo quiero decirle, familia, que todo lo que se hace en la congregación se hace por amor a Dios y debe ser hecho por amor a Dios. Y si no se está haciendo por amor a Dios, entonces es mejor no hacerlo. Es mejor abstenernos, ir al cuarto de oración, doblar nuestras rodillas y entrar a cuentas con Dios y decirle: Señor, transfórmame, porque yo quiero hacer las cosas de corazón. ¿Saben? A veces hay mucha queja en la congregación de lo que se hace. Y ese es un mensaje para la congregación. Si hay otros amigos que nos están viendo de otras iglesias, aprendan los principios bíblicos, pero esto que voy a decir es especial para la congregación. La congregación, a veces hay mucha queja de lo que se hace, de las decisiones que se toman, de lo que se está trabajando, pero no se ve lo que hay detrás. Siempre hay un backstage, siempre hay un detrás de cámara, siempre hay un detrás del telón, siempre hay un trabajo de fondo que muchas veces no vemos. Y la mejor manera de servir a Dios es hacer todo de corazón. ¿Saben? Por eso quería transmitir esta mañana desde aquí, para recordar cómo iniciamos. Iniciamos un grupo de 12 personas. Gracias a Dios, antes de la pandemia ya no dábamos en el espacio. De hecho, ya estamos trabajando para ampliar el espacio de la congregación. Ya los domingos estábamos teniendo 60, 70 personas. Gloria al Señor. Pero si tú eres miembro de la congregación, yo te invito a que recuerdes
que eres miembro para trabajar por amor a Jesús, no para ser un crítico de la congregación y del trabajo que se hace. Tú estás llamado a servir por amor. Y si no vas a servir por amor, dobla tus rodillas al Señor. No se vale eso de, pues yo me voy porque aquí. No. Dobla tus rodillas y entra en ayuno y en oración y que el Señor te quebrante. Porque si no entras en ayuno y en oración para que el Señor quebrante tu corazón, déjame decirte, Él te va a quebrantar y Él te va a tirar a la cama de la enfermedad o del dolor o del problema. Porque el Señor nos ama tanto que al que ama disciplina y al que toma por hijo azota. Así que es mejor que nosotros vayamos y le digamos, Padre, perdóname, he fallado, yo quiero servirte de corazón. Cuando iniciamos la congregación, familia, cuando iniciamos el Ministerio Impacto, y los que iniciaron desde el tiempo recordarán, por ahí quizás Samika recordará bastante, que yo salía de la carrera, yo estudiaba, todavía estaba estudiando la carrera en ese tiempo, salía a las 9 de la noche y un amigo me dejaba aquí por Plaza Oriente y de ahí con guitarra y amplificador a las 9:30 de la noche caminaba hasta una iglesia que se encuentra detrás de Kukulcán, un poco más atrás, yendo hacia el centro para tener el ensayo del ministerio a las 10 de la noche, de 10, 11:30, 12 de la noche, y después en un coche, un golfito, que la mitad del coche estaba destrozado, Mica nos llevaba a comprábamos huevo, comprábamos juguito, hacíamos cooperacha entre todos para comprar huevo y juguito, íbamos a casa de un amigo en Canacín y ahí a preparar la cena y todo, y luego regresaba a la casa y cada quien a su casa para las 7 de la mañana estar nuevamente en las actividades. Y saben, todo eso se hizo por amor, jamás se ha hecho por otra razón. Y el llamado esta mañana, familia, es que estemos dispuestos a hacer la obra de Dios por amor. Eso es adoración. Cuando hay un corazón de queja, cuando hay un corazón de molestia, cuando hay un corazón de rebeldía, ahí el corazón de adoración ha muerto. Y hay que regresar al cuarto de oración y permitir que el Señor nos quebrante. ¿Por qué debemos adorar? ¿Por qué debo hacer todo eso? ¿Por qué desgastarme hasta ese nivel? Bueno, porque Dios es digno. Simple y sencillamente porque Dios es digno. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis capítulo 4. En el verso 11 dice la palabra: Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder. Pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Existimos porque Dios nos ha permitido existir. Sabemos lo que sabemos porque Dios nos ha permitido saberlo. Tenemos las capacidades, habilidades y conocimientos que tenemos porque Dios nos los ha dado. Si podemos caminar es porque Dios nos ha permitido caminar. Si podemos ver es porque Dios nos ha permitido ver. Y no veas lo que no puedes saber, lo que no puedes hacer. Ve lo que puedes hacer porque lo que tienes es lo que Dios te ha dado para adorarlo. No digas como aquello: Señor, cuando yo gane 80,000 pesos, entonces sí, yo voy a ser fiel a tu obra. No, de ninguna manera. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. No digas: no, pues cuando yo termine mi carrera, Señor, yo entonces sí te voy a servir. No, ¿sabes por qué? Porque vas a entrar al trabajo y el trabajo te va a demandar mucho. Y entonces cuando digas: Señor, cuando yo me jubile, ¿sabes qué? Te vas a jubilar y vas a tener nietos y allí vas a estar. Y cuando te des cuenta, ya no tendrás la misma fuerza, capacidad, energía, movilidad o facilidad que tenías cuando tenías 20 años. Dichoso el joven que se desgasta en la obra del Señor. Dichoso el joven que a su corta edad está enteramente entregado a la obra del reino. Claro, tenemos que estudiar, claro que tenemos que prepararnos, claro que debemos de trabajar y eso es parte esencial de la adoración, pero lo que te estoy diciendo es que la obra del Señor se hace de corazón y con la actitud correcta. Ten cuidado de estar luchando contra Dios. Salmo 52:9. Dice la palabra del Señor: Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. Dios ha hecho mucho por nosotros.
nos dio salvación y eso es suficiente. Si algún día dudas del amor de Dios es porque te has olvidado de Jesús. No amamos a Dios por la comodidad que tenemos, no amamos a Dios porque sí me dio el trabajo, me dio el empleo, porque sí me dieron el aumento, porque sí pasé mi examen, porque sí entré a la universidad. No, amamos a Dios porque Él envió a su Hijo Jesucristo para mostrarnos su amor, para perdonar nuestros pecados y permitirnos conocerlo, porque no hubiéramos conocido a Dios si Él no nos hubiera extendido la mano. Salmo 145. Versos 1 al 3, dice la palabra: te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Estamos llamados a alabar a Dios, a adorar a Dios como iglesia, y ese es el llamado de Impacto, tener un corazón de adoración. Familia, debemos decidir cambiar nuestra actitud, nuestras acciones, para extender la cultura del reino. Y la cultura del reino es aquella que está dominada por un deseo profundo y una actitud sincera de alegrar el corazón de papá. Salmo 149, 4. Desde el verso 3. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. ¿Sabías que el Señor se deleita en su pueblo? Dios se deleita en ti y Dios quiere deleitarse en ti. Para eso te salvó. Te salvó para que seas para la alabanza de su gloriosa gracia. Te alabó para que camines en las buenas obras que Él preparó de antemano. Te hizo hechura suya, las primicias de su creación, para que le alabemos, para que le adoremos, para que le exaltemos. Y cuando hacemos eso, dice el verso 4, que el Señor se deleita en nosotros. El Señor está buscando una congregación en la cual deleitarse, porque le ama de todo corazón. Y ve cómo el pueblo de Israel adoraba al Señor, el llamado del salmista. Alaba su nombre con danza y acompáñalo con panderetas y arpas. Mira, familia, la adoración a Dios no es un funeral al que vamos cuando nos reunimos. La adoración debe ser con gozo, con alegría, con una actitud correcta. Por eso en la congregación danzamos. Por eso en la congregación hay júbilo. Porque hay un Dios que se alegra en nuestra adoración. El problema es que muchas veces somos como los fariseos que le dijeron: maestro, mira esos muchachos, dijeron cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén. Y dice que los muchachos cortaban palmas y gritaban: Hosana al Rey, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos no entendían ni lo que decían, pero estaban adorando al Señor, estaban alabando con gritos y panderos y un júbilo. Y ya dice la palabra que Jerusalén se conmocionó. Pero allí una alabanza tremenda al Señor. Y los fariseos, porque el fariseo no ama a papá. Los fariseos no aman la gloria del Señor, aman su gloria. Quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. Todo les parece mal. Fueron al maestro y le dijeron: maestro, repréndelos. ¿No ves ese desastre, relajo que hacen? Y Jesús les contestó: si ellos callaran, las piedras hablarían. Ten cuidado de ser un fariseo. Ten cuidado de permitir que la amargura del corazón domine tu alma. Porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y con esto termino. Evangelio de Juan, pasaje conocidísimo, capítulo 4, verso 23. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso 23. Dice la palabra: pero se acerca el tiempo,
De hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a personas que lo adoren de esa manera. El Padre está buscando, Papá está buscando adoradores. Y está buscando todavía en esta generación. El Señor no nos ha desechado a pesar de todo lo que hemos fallado. Y estamos a tiempo de ser catalizadores para la próxima generación. De convertirnos en una plataforma de impulso para las generaciones que vienen y enseñarles lo que es una adoración genuina al Señor. Una adoración que no solo se concentra los domingos, que es hermoso, que es precioso adorar al Señor con libertad, de entrar a la congregación, irte a arrodillar y aunque no haya iniciado la hora del servicio, tú ya estás arrodillado, orando, adorando, cantando, orando por otros. Eso es lo que debemos ir a hacer el domingo, no a ver la ropa del otro, el vestido del otro, que el otro no se peinó, que el otro trajo camisa, que la corbata está chueca, que el zapato del pastor está sucio. No, el domingo vamos a adorar y una manera de adorar es entrar en oración, en adoración, orando por otros, imponiendo las manos, preocupándonos por los demás. A eso se va la congregación, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a decirle a este mundo que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay vida eterna, que en Jesús hay esperanza y que Él puede fortalecer nuestro corazón. Pero para poder decírselo al mundo tenemos que experimentarlo nosotros, tenemos que vivirlo nosotros, y la única manera de hacerlo, familia, es rindiendo nuestro corazón nuevamente al Padre, es quebrantando nuevamente nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, y es levantando nuevamente nuestras manos en señal de rendición para decirle: papá, aquí estoy, te necesito, yo quiero ser un adorador. Tú estás buscando adoradores, Señor. Yo quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser un adorador que entiende que todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa debe hacerse para agradar, para alegrar el corazón del Padre. Cierra tus ojos donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Familia, estamos prontos a regresar y queremos regresar con la actitud correcta. Queremos regresar con el entendimiento bíblico de nuestro llamado, y como congregación estamos llamados a adorar al Padre. Oh Señor, estamos llamados a adorarle, a alegrar su corazón. Permítanos ser una iglesia que adora su nombre. Permítanos ser una iglesia que alegra su corazón, papá. Ayúdenos a corresponder al amor que nos ha dado. Transforme nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Perdone nuestros pecados porque son muchos. Perdone, Señor, nuestras faltas porque son demasiadas, Padre. Perdone, Señor, todo este tiempo quizá que no hemos estado adorando su nombre, nos hemos estado adorando a nosotros o adorando, Señor, cualquier otra cosa. Queremos adorarle a usted y regresar a la esencia de nuestro llamado, crear un ambiente, Señor, donde su presencia descienda, donde su gloria transforme la atmósfera, donde las familias sean transformadas, donde las personas sean cambiadas, donde, Señor, usted vaya forjando adoradores en espíritu y en verdad. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, oro, Señor, por aquellos que anhelan adorarle. Vuelvas a sembrar, Señor, en ellos la semilla de la adoración. Vuelva a sembrar en ellos, Señor, el anhelo por amarle, por desgastarse por el reino, porque todo lo que hagamos, Señor, para agradarle a usted tiene recompensa eterna, y todo lo que hagamos para nuestro propio beneficio, adorando dioses ajenos, es paja que será quemada en el fuego, Señor. No queremos tener riqueza en la tierra, no queremos, Señor, tener gloria de este mundo, no queremos, Señor, tener comodidad en esta tierra, sino que queremos tenerle a usted, porque si le tenemos a usted, le tenemos todo, Señor. Aún así escasee el pan, aún así en los viñedos no haya fruto, Señor, aún así venga lo que
venga, Padre, permítanos ser adoradores que se gozan en su presencia, porque usted nos ha amado con amor eterno. Gracias por sus misericordias, porque son nuevas cada mañana, Señor. Oro en el nombre de Jesús por toda la familia de la congregación. Prepare nuestros corazones, aliste nuestros corazones para regresar con la actitud correcta y entender que debemos ser una iglesia que sabe adorar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Aleluya, Padre, le amamos. Bendecimos su nombre. Gloria. Qué hermoso es el Señor. Papá nos ama con amor eterno. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos extendió su mano y nos salvó. Hace casi 12 años yo encontré al Señor Jesús. Me extendió su mano, me rescató y perdonó mis pecados. Y por su sola gracia y misericordia, hoy estoy aquí frente a ustedes en la pantalla compartiendo también esta esperanza. Y si tú no has conocido al Señor Jesús, yo te invito a que le entregues tu corazón, pero de todo corazón. No para probar, no para ver, a ver qué sucede, no para que te dé algo que estás esperando, sino por lo que Él ha hecho por nosotros en una cruz. Esa es mi invitación. Y a toda la familia de la congregación les mando un fuerte abrazo, les amamos profundamente y esperamos ya en las próximas semanas informarles acerca de la fecha del banderazo de reapertura, y vamos con todo a crear, hacer una plataforma de impulso para las nuevas generaciones. Vamos a extender la cultura del reino, que papá sea adorado en todas las naciones y que nuestras familias sean reflejos de su gloria. Dios les bendiga grandemente.